Vamos a continuar con el evento para que podamos terminar en tiempo. Una disculpa por el retraso, pero con el clima y algunas otras cosas se alargó un poco la mesa anterior. El día de hoy tenemos una segunda mesa, que es Derecho a la Alimentación, Cambio Climático y Sustentabilidad. Como lo platicamos en las mesas anteriores, el tema de derecho a la alimentación no es un tema aislado, sino tiene muchas otras cuestiones que le atañen, por ejemplo, el cambio climático, como un problema que afecta directamente a la alimentación y que tenemos que tomar medidas y tenemos que hacer reflexiones sobre estos puntos. Entonces, el día de hoy tenemos a 3 ponentes. Vamos a empezar con la doctora Catherine Mariel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ella es originaria de Francia, donde tuvo una formación académica en filosofía, letras e idiomas y en ciencias políticas. Desde 1975 vive en México, donde siguió estudios en agroecología con la asesoría del maestro Efraín Hernández Xolocotzi y se naturalizó mexicana. Socia fundadora del Grupo de Estudios Ambientales, Asociación Civil Mexicana constituida en 1977. Participó en proyectos forestales en la Sierra Norte de Puebla entre 1978 y 1982 y en el programa Pasos de Sistematización e Intercambio de Información Útil para la Acción en la década de los 90. Fue coordinadora general del GEA entre 1999 y 2000 y desde hace 4 años asume la coordinación colegiada. A partir del 2001 y hasta la fecha, coordina el programa Sistemas Alimentarios Sustentables que acompaña procesos de organización comunitaria del territorio en unas 30 comunidades de la montaña de Guerrero, buscando fortalecer la agricultura indígena campesina, la agroecología comunitaria y la autonomía alimentaria, así como la formación de niños, niñas y jóvenes en esas regiones. Asimismo, coordina el Programa Integral Regional de Manejo Campesino de Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios Sustentables del GEA en la región Chilpa de Guerrero. Chilapa, es que aquí está. Ha sido ponente en numerosos foros, seminarios, talleres y congresos nacionales e internacionales. Es autora, coautora y coordinadora de más de un centenar de artículos, libros, folletos, videos y series radiofónicas sobre maíz, procesos agroecológicos, sustentabilidad, biodiversidad, soberanía alimentaria, bioseguridad y transgénicos. Participa activamente en campañas de incidencia en políticas públicas y en acciones jurídico-políticas relacionadas con la defensa del maíz y de los derechos individuales y colectivos de los pueblos campesinos y consumidores, y de manera constante desde 1998 en la lucha contra el maíz transgénico en México. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Ahí, para que usted... ¿Para la computadora pregunta usted? Aquí. A ver, Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de este tema muy complejo, como se vio en el panel anterior, y todavía más complejo del derecho a la alimentación si lo vinculamos con sustentabilidad y cambio climático. Entonces yo les voy a platicar pues desde la experiencia o las experiencias que llevamos en GEA desde 1977, este acompañamiento que tuvimos con el maestro Xolo, Efraín Hernández Xolocotzi, justamente nos orientó hacia reconocer lo que es la ciencia campesina. Él decía hay que hacer investigación de huarache, hay que voltear hacia las familias campesinas, porque ahí está la riqueza del campo. También nos nutrimos de lo que es la educación popular con Paulo Freire, de que todos aprendemos de todos, ¿no? De ahí empezamos a trabajar eso que se maneja como diálogo de saberes. Y a trabajar en interacción, en investigación, sí, e incluso también de corte a veces científico, pero participativo junto con la gente. Y bueno, todos esos temas que en las últimas décadas del siglo XX, nuevos paradigmas, ¿no? Como eso de la sustentabilidad, las metodologías participativas, los derechos indígenas, lo que es el bien común,
la participación ciudadana y la defensa de los derechos, ¿no? Derechos humanos, individuales, colectivos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? El derecho a la alimentación forma parte de todos esos derechos, ¿no? Y bueno, ya que hablamos de sustentabilidad como uno de los componentes de esta mesa, nosotros en GEA estuvimos dándonos a la tarea a finales de los años 90 de ver qué es eso de la sustentabilidad, porque se empezaba a manejar realmente a veces incluso sin ton ni son, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes, los valores, los principios, ¿no? El respeto a la naturaleza, a los límites de la naturaleza, el diálogo de saberes, la integralidad y multidimensionalidad, eso es importante, ¿no? Estamos hablando no solo de la dimensión tecnológica, sino también ecológica, económica, social, cultural, política, incluso ética y espiritual, ¿no? Entonces, a esos valores y grandes principios que incluyen también la equidad, que incluyen el respeto a la diversidad biológica, pero también la diversidad cultural. Un tema fundamental cuando hablamos de sustentabilidad es la responsabilidad para las generaciones presentes, pero también para las generaciones futuras. Si no tenemos esa visión, no podemos hablar de sustentabilidad, simplemente, ¿no? Entonces es muy importante recordar eso y los antivalores de la sustentabilidad, lo que no nos permite alcanzarla, ¿no? Como se compartía hace rato, ¿no? Esa fragmentación, esa compartición, esa falta de integralidad incluso en las políticas públicas, ¿no? Se nota y nos impide muchas cosas, ¿no? La dominación, la exclusión, la marginación, el despojo, el despilfarro, incluso para beneficios de unos pocos. En fin, hay una publicación de todo eso también por si interesara, ¿no? Creo que es importante recordar todo eso y nosotros hemos avanzado en ese sentido de sí la conservación de la naturaleza, pero con y para la gente, ¿no? No la conservación en abstracto, sino con la participación de la gente. Eso quería compartirles como los valores que guían y van a ver que ahora quiero hablar en esta segunda parte un poco de esa, porque lo planteé como defensa del maíz, como un tema para el derecho a la alimentación, ¿no? La cultura del maíz y de la milpa pensamos que es un proyecto civilizatorio basado precisamente en el respeto a la naturaleza y en el buen comer, ¿sí? Todo eso verán que poco a poco tienen que ver con el derecho a la alimentación. Sabemos que México es un país megadiverso que ha aportado al mundo entre más de 15% de lo que conforma hoy en día el sistema alimentario mundial, ¿sí? Es tierra de origen de muchísimas plantas, en particular el maíz, que es la base de la alimentación junto con el frijol, ¿no? Y que es un reservorio, es para nosotros es indispensable, si hablamos de derecho a la alimentación, pues regresar a eso que es las culturas originarias que han sostenido las culturas de este país, ¿no? Y que se sustenta en el libre flujo de semillas y conocimientos, ¿no? Y precisamente hablando de cambio climático, lo que vemos de esas 60 razas y miles de variedades de maíz adaptadas a una infinidad de nichos agroecológicos, desde el nivel del mar hasta 3.000 metros de altura, y adaptadas a gustos culinarios, a
a búsqueda constante desde hace 9.000 años, ¿no? Son semillas que año con año se van recreando, ¿no? A partir de lo que fue el proceso de domesticación. Entonces, todo eso es un tesoro para México y para el mundo, porque el maíz es uno de los 3 principales cereales de la alimentación de toda la humanidad, junto con arroz y trigo. Y, por supuesto, un bien común. Mencionar también que el maíz no viene solo, viene en milpa, ¿no? Y eso es también una hazaña milenaria, porque si ustedes ven en términos agronómicos, el frijol le da al suelo el nitrógeno que requiere el maíz para crecer, ¿sí? Y también están las calabazas, los chiles, los tomates, los quelites, flores, plantas. Han contabilizado decenas de plantas útiles en una sola milpa, ¿sí? Esto es la base, ¿sí? Es muy importante. Y recordar que el maíz hoy por hoy aporta 39% de la proteína y 53% de las calorías en la dieta promedia de los mexicanos, ¿no? Y además es la base de lo que hoy es reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, que es la gastronomía mexicana. Entonces, pues, estamos hablando de sistemas complejos en torno a los cuales se organiza la vida comunitaria, ¿no? Incluso los migrantes vemos cómo regresan para los ciclos agrícolas, ¿no? Y pues es una base no solo como alimento, sino también como cultura. Entonces, en esta siguiente parte, quiero brevemente mencionar las amenazas que hay a ese derecho de alimentación que vemos en el maíz campesino y que es el sistema agroindustrial actual, ¿no? Entonces, no me puedo extender mucho, pero es importante considerarlo. Porque así como hemos escuchado que tenemos muchas leyes, tenemos incluso un marco regulatorio, convenios internacionales, derechos humanos reconocidos, etcétera, también tenemos todo eso, que es un sistema económico pues basado en el libre comercio, ¿no? A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, la dependencia alimentaria de México ha crecido. Estamos importando casi la mitad de los alimentos que consumimos en México, ¿sí? Tan solo en maíz 30%, de lo cual son 10 millones de toneladas al año que vienen de Estados Unidos, y prácticamente ya todo transgénico. Veremos adelante lo que eso significa. Y en un país con pues más de 50 millones de pobres y millones en pobreza alimentaria, ¿no? La Coneval reconoció a 23 millones en pobreza alimentaria. Ahí hay muchas cifras según a donde uno mira. Ese contexto de control global de semillas, agroquímicos y alimentos es muy importante tenerlo en cuenta, porque finalmente es lo que nos impide alcanzar ese derecho humano a la alimentación sana y segura para todos, ¿no? Estamos ante un fenómeno realmente muy agudo, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque los poderes políticos actuales están rendidos a las grandes transnacionales, ¿no? Las transnacionales tienen sus manos metidas en todo lo que se decide aquí en México. En la cuestión de semillas, pues vamos a ver lo importante que es, y es un control que va desde las semillas, los agroquímicos, y también con Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience, que es de DuPont Pioneer, y
Y bueno, esos en México a través de Agrobio y en el mundo con BASF y Bayer, ¿no? Entre todos esos manejan 75% de las ventas globales de semillas y pesticidas, ¿no? Entonces, de eso se trata también cuando hablamos de derecho a la alimentación. O sea, en México hay un valor potencial de semillas y herbicidas de 1.200 millones de dólares al año. De eso estamos hablando, ¿no? Y aparte estamos hablando de que se ponen de acuerdo con Cargill, ADM, Bunge, Maseca, etcétera, para deprimir los precios de los productores nacionales, ¿no? Tenemos el caso de que hasta de África del Sur fueron a importar 2 millones de toneladas de maíz transgénico entre 2011 y 2012. Incluso en ausencia de tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, estamos ante una batalla que es contra la libertad de las semillas, de la comida, que son la base de la vida, ¿sí? Y si añadimos la cuestión de la especulación financiera, pues hemos visto los efectos negativos con las últimas crisis que ha habido incluso a nivel mundial, ¿no? Y en México, pues, como no hay realmente una protección, esa obligación de protección, pues no la estamos viendo, ¿no? Entonces, muy rápido me voy con que todo eso también tiene que ver con lo que se acuerda a nivel internacional. Y decimos, pues, hay tratados internacionales, sí, pero luego son también armas de doble filo, ¿no? Y ahí nos toca ver qué nos beneficia para la defensa de los derechos y qué está beneficiando precisamente a esas transnacionales que están en todos los espacios donde se negocian esos convenios, ¿no? Eso lo digo porque me consta. Entonces está la cuestión del acceso a los recursos genéticos, que en México está pendiente. En México estamos con el UPOV 78, que hasta el día de hoy se supone que respeta el libre intercambio de semillas, como vimos en la primera parte, que es la base de esa riqueza genética de semillas que tenemos. Sin embargo, en el 2007 votaron la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, la cual tiende a criminalizar ese libre intercambio de semillas campesinas, ¿no? Entonces, estamos viendo por todas partes cómo esos acuerdos que son, digamos, más vinculados con el comercio son frenos para la libertad de asegurar la soberanía alimentaria y veremos adelante la autonomía alimentaria. Muy brevemente vamos a recorrer un poquito la cuestión vinculada a los transgénicos, porque es parte de lo que mucho hemos trabajado y consideramos que es un caso paradigmático de violación de esos derechos, en particular el derecho a la alimentación. En la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados del 2005, sí se reconoce el principio de precaución, que es fundamental. El principio de precaución nos dice que aun si no tuviéramos certeza a través de estudios científicos que va a haber riesgo, tendríamos que tomar providencias, precaución, para preservar justamente el medio ambiente. En el caso de México, como vimos, esa gran diversidad biológica, ¿no? Está enunciado, mas, sin embargo, no está desglosado bien de cómo debería de ser y al contrario, esa ley dividió nuevamente. Ahí hay una falta de integralidad, lo que veíamos de los principios de la sustentabilidad. La integralidad es todo el territorio nacional, que es centro de origen y diversidad del maíz y muchas otras plantas, ¿no? La ley lo divide en centritos, se podría decir, ¿no? Centros donde sí hay que cuidar y otras partes donde no importa, se puede sembrar, sin considerar la biología
del maíz, que es una planta de polinización libre, que el polen vuela con el viento, con los insectos y que además cuya riqueza está precisamente basada en el intercambio libre de semillas, ¿no? Entonces, esas son las condiciones de México, no es Estados Unidos, es México. Como no es una ponencia sobre transgénicos, pues me voy muy rápido, pero solo mencionando que hay estudios científicos independientes, contundentes, que demuestran los daños en microorganismos del suelo por la toxina que genera el maíz bete insecticida, también los daños que hace el otro transgénico, que es el resistente al herbicida glifosato, que es una planta que ya puede resistir, quiere decir que se pueden aplicar enormes cantidades de glifosato y la planta no va a morir, va a morir todo el resto, pero la planta no. Y existe la combinación de ambos, y eso es todo lo que existe en términos comerciales de semillas transgénicas en el planeta, ¿sí? Entonces, cuando vienen a decirnos que nos van a resolver el problema del hambre, el problema de la contaminación ambiental incluso, pues todo eso es falacia. Tenemos ya documentado todo eso, incluso los daños en salud humana y animal, ¿no? Hay muchos estudios, con más calmita los podemos ver en otro momento, pero los riesgos de alergias, los riesgos de tumores, el cáncer que ha crecido, por ejemplo, en Argentina, donde tienen 20 millones de hectáreas de soya transgénica, es terrible la cuestión del cáncer, ¿no? Incluso la propia Organización Mundial de la Salud este año, por fin, después de décadas, reconoció que el glifosato es un probable cancerígeno, ¿no? Entonces, y sin embargo, aquí lo seguimos aplicando, importando en las semillas y alimentos, etcétera, sin ningún control. Por eso sostenemos que el maíz transgénico en México es violatorio del derecho a la alimentación sana, diversa y segura, del derecho a la información, el derecho a un ambiente sano, al agua incluso, al intercambio libre de semillas, ¿no? Y entonces, a partir de reconocer todo eso, pues sí hemos emprendido acciones jurídico-políticas, tanto en GEA como organización, como junto con otras organizaciones de la campaña Sin Maíz No Hay País. Entre el 2008 y 2010 hicimos todo un ejercicio del derecho a la información a través del IFAI, del derecho a la participación ciudadana en los consejos consultivos mixtos de la CIBIOGEM, que es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad, que se supone que debería de cuidarnos, y con amparos. ¿Sí? Y en todos los amparos decían que nos faltaba el interés jurídico. Aquí los abogados, abogadas sabrán mejor que yo lo que quiere decir. También acudimos a la Profepa para pues, denunciar el caso frente a los primeros permisos liberados en el 2009, experimentales, ¿no? Y la Profepa se declaró incompetente para tratar el tema, porque efectivamente es un tema muy complejo, ¿sí? Entonces vino la reforma que permite las acciones colectivas y un grupo de tenaces, pues a pesar de que muchos habíamos reconocido que la acción jurídica a solas no nos va a llevar a nada, porque no nos reconocen el interés jurídico y hay una simulación de protección. Eso es lo que nosotros concluimos y pues ahí está un librito donde analizamos todo eso y esas leyes
y las acciones que emprendimos, ante qué instancia, qué dijeron, por qué, en qué contexto. Entre 2008 y 2010 ahí hay una sistematización que hicimos. Sin embargo, les digo, somos tenaces, entonces dijimos acción colectiva, pues vamos a intentar. Y en el 2013 un grupo de 53 ciudadanos de diversos horizontes y 20 organizaciones interpusimos una demanda colectiva en contra del maíz transgénico en México por violar nuestros derechos a la biodiversidad de maíces nativos, al ambiente sano y como derechos derivados de esos dos grandes derechos, el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad y a la protección de salud y los derechos culturales. Como ustedes habrán escuchado, logramos la medida cautelar en septiembre del 2013, la cual está siempre en el filo de la navaja, se podría decir, ¿no? En 2 años hemos tenido que enfrentar más de 93 impugnaciones de la Sagarpa y de Semarnat, que eran los principales demandados, y los demandados, que eran los solicitantes de permiso en México, que son Monsanto, Feed, Pioneer DuPont, Syngenta y Dow AgroScience. Dentro de esas más de 90 impugnaciones, 22 juicios de amparo, 11 contra la demanda colectiva y 11 contra la medida precautoria. La medida precautoria demanda, más bien es dictada por el juez y dice que mientras dure, eso es la idea de que la declaren definitiva mientras dure el juicio. Sin embargo, el juez, habrán escuchado, acaba de levantarla. El mismo día metimos una apelación y ahí estamos a ver cómo se resuelve la apelación. Es muy importante eso, porque si la levantan, prácticamente el juicio ya no tendría ni razón de ser, porque lo que quieren es de inmediato ir a los permisos comerciales, ya no experimentales ni pilotos, en millones de hectáreas. Dicen que en el norte del país, pero pues no hay frontera para el polen ni para las semillas, y en el norte del país también hay semillas nativas muy importantes. Entonces, todo eso lo hemos denunciado incluso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, como un caso de desvío de poder. ¿Por qué? Porque Sagarpa y Semarnat están litigando a favor de las transnacionales, incluso el expediente, que son cajas y cajas, como imaginarán, pues se ve que los argumentos son los mismos, ¿no?, entre unos y otros. Creo que no me va a dar mucho tiempo ya para 5 minutos, entonces les pido una disculpa porque va a ser un poco vertiginoso la cascada de diapositivas, pero les quiero brevemente comentar que si bien es un escenario de desastre o de inminente desastre, desde muchas perspectivas, también hay que mirar las experiencias concretas, ¿no? Nosotros tenemos 20 años acompañando procesos en comunidades de Guerrero y sabemos de cientos de otras experiencias en todo el país donde se está buscando y donde se está demostrando que se puede ampliamente prescindir de los transgénicos, restaurar los suelos. Entonces, nosotros manejamos eso de sistemas alimentarios sustentables precisamente para intentar romper esa fragmentación, ¿no? Por un lado están los productores, por otro lado los consumidores, en medio los comercializadores, los transformadores, etcétera, y como si nadie tuviera que ver con nadie, ¿no? Y estamos así, nuevamente ahí la sustentabilidad es ir rompiendo esa fragmentación y hacernos cargo todos
de lo que eso significa, ¿no? Porque tampoco es justo que los campesinos tengan que cargar sobre sus hombros, además de todo lo que viven y sufren, la responsabilidad a solas de preservar ese patrimonio genético, biocultural, etcétera. Entonces, bueno, estamos acompañando esos procesos. Hemos visto, bueno, son varios municipios. Muy rápido voy porque no hay tiempo, sería casi otra ponencia. Pero es importante que sepan que eso existe, que las familias, cuando hablamos de los productores, pues son familias, son comunidades, y no solo son productores, también manejan el agua, el monte, son artesanos, saben de manantiales, de lluvias, o sea, tienen un conocimiento que a veces está hundido porque ha sufrido décadas o quizás siglos de desprecio y marginación, ¿no? Entonces se trata de ir rompiendo y reconstruir la confianza, la autoestima y soberanía alimentaria, soberanía hídrica como perspectivas, enfoques clave para manejar el territorio, no es solo la parcela, ¿no? Y bueno, todos los trabajos se organizan en función de todos esos espacios, ¿no? La gente misma es la que participa en la planeación. Hay muchísimos resultados en cuestión de manantiales restaurados, barrancas ya también restauradas. En la cuestión alimentaria, pues hemos visto como parcelas muy degradadas que incluso ya casi no producían nada, ya llegan a 3,5 toneladas en condiciones de temporal y de pendiente, ¿no? Incluso como no paga el mercado, pues dejan en descanso porque lo hacen para autoconsumo, porque es mucho trabajo restaurar esos suelos, hacer todas esas obras de conservación de suelo y agua, ¿no? Pero hemos visto resultados que son realmente entusiasmantes, ¿no? La revaloración de las comidas, el trabajo con las señoras, los colectivos de mujeres que se van organizando para tener huertos, sus huertos familiares o a veces colectivos, rescatando verduras locales, ¿no? No solo la zanahoria y la lechuga, sino también hierbas del monte, etcétera. Es una revaloración de todo eso, ¿no? También en el monte hay alimentos, también se trabaja con ganado para mejorar su alimentación. Algo súper importante, el trabajo en las escuelas con jóvenes, ¿no? Y con los maestros para tener instalaciones sanitarias dignas y trabajar la cuestión de la alimentación. Es como remar a contracorriente de todo lo que llega a través de la televisión y en las propias tiendas de Diconsa, ¿no? O sea, toda, como dicen allá, la chatarrada, ¿no? Están inundados de Maruchan, de refrescos, es terrible realmente, ¿no? Entonces, las jornadas por la Madre Tierra, que es el proyecto, yo diría, más precioso, porque es con niños, niñas y jovencitos, ¿no? Para revalorizar el cariño por el terruño, ¿no? Y porque en sus territorios son clasificados como pobres o extremo pobres y hay tal riqueza, ¿no? Todavía. Entonces, ¿cómo le hacemos para no perder, ¿no? Entonces, bueno, en la cuestión de las grandes amenazas que vimos antes, ya termino con dos cuestiones más, que son los grandes retos, ¿no? Primero, les decía, no es una cuestión ya de individual o familiar, es una cuestión, para empezar, comunitaria, ¿no? Porque cómo luchamos contra la penetración de las semillas, incluso híbridas, convencionales, porque hoy por hoy ya no sabemos si vienen revueltas o no. Ajá. Entonces, bueno, los acuerdos comunitarios, intercomunitarios, para que al menos a nivel local, regional se protejan.
El gran reto de la difusión, la comunicación, eso es a nivel nacional y también en todas las regiones, ¿no? Los videos, los libros, los folletos, o sea, todavía mucha gente no tiene conocimiento profundo de qué es lo que está pasando, viven, sufren las consecuencias, pero hay que entender de dónde vienen, ¿no? O sea, tienen causas identificables, ¿no? Otro gran reto es lo que les decía, en esa gran cadena agroalimentaria desde el campo hasta la ciudad, o entre productores y consumidores, pues el reto de la corresponsabilidad, ¿no? Y de los mercados alternativos, etcétera, de acortar la distancia. Incluso aquí en el DF, ¿no? Tenemos muchos productores muy cerquita, ¿no? Se están dando muchas alternativas. Esta diapositiva voy a terminar. En sí yo creo que podría dar para una ponencia enterita, porque es como un resumen, no de todos los movimientos, pero de muchos movimientos que de un modo u otro han retomado eso de la defensa del maíz, la agricultura campesina, la autonomía y la soberanía alimentaria, los territorios y los derechos, ¿no? La verdad, si miramos hacia atrás, sí se ha avanzado muchísimo, ¿no? Había menos claro que también los problemas son como más fuertes, ¿no? Muchos sentimos que estamos llegando a ciertos puntos quizás de no retorno, ¿no? Incluso a nivel planetario. Entonces, bueno, las alianzas, ¿no? Entre muchos, por el maíz, por el agua, por la comida, por el territorio, ahí vienen nombradas algunas de esas grandes alianzas. Y el reto, ¿no? De que se trata de una movilización social, civil, pacífica, propositiva. Por eso quería también compartir esas alternativas, ¿no? Porque luego es desesperante y lo que queremos es nutrir la esperanza, pero con hechos también concretos, ¿no? Y la organización, desde ahí sí cada familia, cada persona, ¿no? ¿Qué tenemos que ver con todo eso? Cada familia, cada barrio, comunidad, pueblo, ¿no? Todos los niveles, a nivel local, regional, a nivel nacional, e incluso las grandes resonancias internacionales. Se mencionó aquí recomendaciones del relator especial para el derecho a la alimentación, las mismas recomendaciones del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Todo eso ha sido retomado, ¿no? Sí han escuchado. Entonces, ahora es como le hacemos en México para que, ya ni sé cómo decirlo. Termino con esta diapositiva de antier, donde estuvimos como decenas de miles, ¿no? Por la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos, y esta manta, pues también ahí está el maíz con los 43 rostros, también está el llamado al Día Nacional del Maíz, que es mañana, pero es también hoy, y es muchos días, ¿no? Porque en cada región, aquí en la UNAM está viendo hoy y mañana muchas cosas, ¿no? Entonces no quería terminar sin mencionar que estamos también en eso, como Campaña Sin Maíz No Hay País, y como muchos colectivos en los que estamos involucrados. Ese Día Nacional del Maíz ya tiene vida propia, ya camina por sí mismo, ya es el 7º año que se va celebrando. Y pues muchas gracias y perdonen la extensión. Muchas gracias, doctora. Comentarios muy precisos y apreciables. Vamos a continuar con nuestro
panel. El doctor Gerardo Torres Salcido va a ser nuestro siguiente ponente. Él es investigador titular adscrito al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Es profesor en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, secretario técnico de Investigación y Vinculación de la Coordinación de Humanidades de la UNAM desde abril del 2008. Actualmente coordina el proyecto denominado Los Sistemas Agroalimentarios Localizados en México, un enfoque desde la gobernanza, financiado por la UNAM y el CONACYT. Entre algunas de sus publicaciones son El agro y las áreas rurales en el México del siglo XXI, editado por la Coordinación de Humanidades y la UNAM, y el libro Campesinos y Procesos Rurales, Diversidad, Disputas y Alternativas, volumen 2, Los Sistemas Agroalimentarios y el Consumo Local, por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Le paso la palabra. Muchas gracias por acompañarme. Gracias. ¿Podría mejor estar ahí para poder pasarlas? ¿Con esta? Sí. Lo que pasa es que no las alcanzo a ver. Bien, esa es la cuestión. Pero bueno, ok. vamos a ver entonces. Sí, es esta, ¿verdad? Sí. A ver, bueno, sí, muchas gracias. Disculpen, Los cables. Ok, ya. Si quieres se la paso. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. En realidad, yo quiero presentarles aquí una visión que está muy relacionada con la ponencia que acabamos de ver, pero tiene algunas cuestiones que pues me gustaría también presentarles y que voy a pasar muy rápidamente, ya que la cuestión del derecho a la alimentación y los derechos humanos es para ustedes mucho más conocida que para mí, y lo que quiero dar es una visión más bien sociológica de cómo se ha logrado esta discusión del derecho a la alimentación y el derecho a la alimentación adecuada, que es un proyecto de ley que ha sido aprobado ahora por la Cámara de Diputados y está, me parece, en espera en la Cámara de Senadores, y algunos resultados muy breves sobre los proyectos de investigación que he estado coordinando en los últimos años. La pregunta que me he hecho para este seminario es si hay alguna relación del derecho a la alimentación adecuada y los sistemas y el derecho a la alimentación adecuada con sistemas agroalimentarios regionales y locales que integren los ámbitos rurales y urbanos en una nueva visión del desarrollo. Y por desarrollo tendríamos hay todo un debate y hay una discusión, pero bueno, no me quiero extender mucho en esto. Por desarrollo rechazamos de inmediato la idea de que el desarrollo es un mero crecimiento económico y un mero crecimiento del ingreso. Desarrollo tiene que ver más con una satisfacción personal desde mi punto de vista y con una satisfacción social que tenga que, es que esté relacionado con una satisfacción de las necesidades en sociedad en donde no haya todas estas circunstancias de las que ya habló Catherine Mariel hace un momento, y si el derecho a la alimentación puede representar una oportunidad para el desarrollo de comunidades rurales en contextos de proximidad también en las ciudades. Algunas definiciones del derecho a la alimentación ya las vieron en la mesa anterior. Está, la definición del relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, como es esta de tener el derecho a tener un acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente o sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente. Y esta otra del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el derecho a la alimentación adecuada, es disponer para todo hombre, mujer o niño, ya sea solo en común o con otros, el acceso físico y económico a la alimentación adecuada y los medios para obtenerla. Luego, en estos comités se ha dicho mucho de que el derecho a la alimentación hay que distinguirlo muchas veces de las políticas asistenciales, de la presunta escasez de alimentos, porque sabemos que los problemas de hambre y de malnutrición no se deben a una escasez de alimentos, sino se deben desde Amartya Sen, que lo mencionó así, a fallas en la distribución de los mismos y en la gobernanza de los sistemas agroalimentarios.
y a los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria y de una alimentación segura, entendiéndola como una alimentación exclusivamente inocua. Yo difiero un poco de que el derecho a la alimentación habría que distinguirlo con respecto a otros conceptos como seguridad y soberanía alimentaria. Es cierto que soberanía alimentaria es un concepto emergente los doctores en derecho nos podrán decir mucho más de estas cuestiones, que todavía no ha dado lugar a una estructura jurídica, pero es cierto también que la soberanía alimentaria es cada vez más no solamente un concepto emergente, sino un movimiento social emergente a nivel mundial. Y bueno, el derecho a la alimentación, como ustedes saben, no se puede desvincular de otros derechos. El agua, sobre todo, el derecho a la vida, el derecho a la información, la salud, la vivienda y el trabajo. Me parece que si hablamos de una sociedad de derechos, tendríamos que hablar de una sociedad, digamos, en donde los derechos fuesen ejercidos de manera integral y no de manera sectorial, y por lo tanto tendría que existir una coordinación, digamos, a nivel social y gubernamental para la exigibilidad de estos derechos. Bueno, y al mismo tiempo la alimentación debe estar ligada con una serie de libertades, como por ejemplo la libertad de asociación, que es muy importante, y la prohibición de la explotación del trabajo infantil, de la tortura y de otras formas de violencia. Yo quisiera exponerles, decir cómo desde mi perspectiva y desde la perspectiva de lo que yo he estudiado y que ha sido publicado en algún libro también sobre el maíz que publiqué hace algunos años, cómo se da esta idea del derecho a la alimentación, sobre todo aquí en México y en la Ciudad de México. Para mí, creo que el terremoto de 1985 marcó un hito en cuanto al derecho a la alimentación. A partir de ese momento, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones urbanas empezaron a exigir de alguna u otra manera el derecho a alimentos que fuesen proveídos por el Estado, pero también en una perspectiva de alimentos sanos, nutritivos y de calidad. Y digamos, la influencia de los movimientos sociales en el derecho a la alimentación puede enmarcarse precisamente en toda esta nueva generación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es la que estamos viviendo, digamos, en estos últimos años. Y entonces, básicamente, yo creo que desde 1983 empieza a darse movilizaciones específicas por el derecho a la alimentación, sobre todo porque estábamos como país en un momento de crisis económica terrible. En 1983 y 84 fueron los momentos más fuertes después de las grandes devaluaciones de 1981, que digamos fueron producto de la caída del precio del petróleo a nivel internacional. Recuerdan ustedes que el presidente López Portillo había dicho que había que prepararnos para la abundancia, y resultó que estábamos en problemas gravísimos al año siguiente, y esto hizo que los hogares y las familias empezaran a sustituirse. Se vio en las encuestas nacionales de ingreso y gasto de los hogares de ese momento, empezaron a sustituir alimentos nutritivos y saludables por alimentos más baratos y de baja calidad proteínica. Asimismo, se vio que uno de los efectos de esa crisis era que los hogares habían impulsado a sus miembros, o más bien dicho, los miembros de los hogares se habían incorporado al mercado de trabajo de una manera muy fuerte, de tal modo que creció el trabajo de la mujer, pero también el trabajo infantil. Y algún demógrafo por ahí en los años 80 decía que en esos años las familias habían sacado hasta el perro a la calle para hacer gracias, para obtener recursos, ¿no? Precisamente recursos que sirvieran ya no solamente para el transporte o la escuela, que era ya como una utopía, sino para incluso los alimentos, ¿no? De tal modo que, presionado un poco, el gobierno de la Madrid en esta época, en 1984, impulsó el programa de los tortibonos, más como una concesión a la CTM en ese momento que una necesidad sentida de alimentación, pero los tortibonos, a raíz del sismo, dieron, digamos, el espacio para que los movimientos urbanos populares de la Ciudad de México, que se constituyen a partir del sismo, exigieran entonces los tortibonos y exigieran un subsidio a la tortilla, sobre todo, pero también a la leche de Diconsa. Estos movimientos fueron creciendo, y en la década de los 90, ya unido a una serie de
de movilizaciones de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil a nivel internacional, los movimientos urbano-populares de la Ciudad de México, con una demanda específica de un derecho a alimentarse y a alimentos nutritivos y suficientes, sobre todo en los productos básicos, se unen a movimientos internacionales como el FIAN, el Food First International and Nation Network, impulsando de esta manera estos derechos a la alimentación como parte de los DESC. Y esto ha sido fue una batalla muy grande que pues ya no les hago más grande la historia, ustedes lo saben perfectamente. En el año 2011 esto culmina con las reformas constitucionales al artículo 4 y 27, en el cual se establece que en el artículo 4 que toda persona tiene derecho a una alimentación suficiente y nutritiva, y el artículo 27 reconoce el desarrollo rural integral y sustentable, y que el Estado deberá y que el Estado garantizará para el abasto oportuno de alimentos. Entonces, esto va unido también a un movimiento más grande todavía, porque pues la consagración del derecho a la alimentación se ve en las constituciones de varios de los países latinoamericanos, y en aquellos en donde todavía no existía este derecho a la alimentación, pues ha sido el motivo para que se integren frentes parlamentarios contra el hambre en América Latina y el Caribe, que han impulsado en gran medida el derecho a la alimentación, y que también impulsaron entonces la ley del derecho a la alimentación adecuada, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y que actualmente creo se encuentra en el Senado. Dentro de estas cuestiones del proyecto de ley del derecho a la alimentación adecuada, a mí me gustaría destacar primero la alimentación como derecho humano, dentro de los nuevos derechos, dentro de la nueva generación de derechos que tienen que ver con los derechos sociales, económicos y culturales y ambientales de los pueblos. La idea de que tendría que haber una coordinación gubernamental por medio de una comisión intersecretarial que será responsable en los 3 órdenes de gobierno, la posibilidad de declarar emergencias sanitarias en el país, y esta parte que a mí me interesa mucho más, que es vincular la producción, distribución y consumo de alimentos en contextos locales para garantizar la sustentabilidad y el abasto alimentario. Y esto se debe, desde mi punto de vista, a una emergencia que desde hace 2 décadas por lo menos estamos viviendo a nivel mundial sobre lo local. Y digamos, para decir de alguna manera, tanto en Europa hay un movimiento muy fuerte con respecto a la valorización de los alimentos locales, a la recuperación de las dietas tradicionales basadas precisamente en recuperación de biodiversidad, de el saber hacer y de, el saber comer también, ¿no? Esto, curiosamente, no solamente ha dado lugar en Europa, sino que también en Estados Unidos hay una emergencia de los alimentos locales. De hecho, en los Estados Unidos muchas universidades están abriendo el área de estudios de la alimentación y el área de estudios de lo local, de la alimentación local. Y esto se debe, de alguna u otra manera, para mí, en una crisis de gobernanza del sistema agroalimentario global, que está basada precisamente en esto que ya Mariel nos dijo muy bien, del dominio de las transnacionales y también de un fordismo alimentario. ¿Qué entendemos por fordismo alimentario? Esta homogeneización de las dietas a nivel global, basadas fundamentalmente en el patrón alimenticio de los grupos de los países del norte, no basadas en cereales, en leche, en carne de vacuno, y sobre todo también al hecho de que la alimentación industrial a gran escala no ha logrado garantizar la inocuidad alimentaria. Por el contrario, se han dado fenómenos muy graves que han puesto en alerta tanto a las sociedades europeas como a los Estados Unidos, como es el caso de la encefalitis espongiforme en Inglaterra, o más conocido como el mal de las vacas locas, la salmonelosis y otras formas de contaminación alimentaria que se han dado en las grandes, a partir del gran procesamiento industrial de los alimentos, y que, bueno, entre paréntesis también
se debe a que en el ánimo de maximizar la utilidad, pues ustedes saben que el prión que afecta a las vacas, en el caso de la encefalitis, pues es un prión que surge precisamente a partir de que en la alimentación de las vacas se introducía digamos, los restos de las vacas muertas que no eran utilizadas y se molían y se les daba en los mismos granos, de tal modo que las vacas pues prácticamente tenían digamos que se convertían a las vacas en caníbales prácticamente, ¿no? Y esto era lo que daba lugar al prión, a la proteína, a la proteína que es el origen de la encefalitis. Entonces, otra cosa es también la emergencia del concepto de soberanía alimentaria que se ha dado desde hace unos 15 o 20 años, entre los cuales destaca, por ejemplo, Vía Campesina, en lo cual no me voy a extender más, porque, digamos, en Vía Campesina, con la declaración de Yeleni en África, ellos establecen, estos movimientos campesinos, que la soberanía alimentaria residiría en la capacidad de decisión de las sociedades locales para producir y consumir los alimentos que consideraran adecuados de acuerdo a su cultura y a su territorio. En ese sentido, nosotros iniciamos un proyecto de investigación hace algunos años sobre los sistemas agroalimentarios locales, o también a veces le llamamos localizados, y una primera definición de estos sistemas que se da en los años 90 es que estos sistemas agroalimentarios locales son, digamos, son organizaciones de producción y de servicios asociadas por sus características y funcionamiento a un territorio específico. Aquí se incorpora el medio, los productos, es decir, el ser humano, no los hombres en sentido estricto, sino el ser humano, sus instituciones, el saber hacer y comportamientos alimentarios, así como las redes de relaciones que se combinan en un territorio para producir formas de organización agroalimentaria a una escala espacial dada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta definición trata de ser integral al incorporar tres ejes, digámoslo así, que a nuestro juicio incorpora la alimentación bajo esta perspectiva o estas nuevas perspectivas. Una es el territorio, la otra son los alimentos y el tercer eje es la cultura. Y que con base en ello los seres humanos nos organizamos para tratar de adquirir, digamos, los alimentos que nos da el territorio, y que es posible encontrar formas de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria a partir de escalas locales. Nosotros hicimos entonces, digamos, con este proyecto, hicimos 4 estudios de caso. Ahora han aumentado, pero ahorita solamente voy a exponer algunos resultados de los 4 estudios de caso, con diversas formas de organización, diversas formas de gobernanza, por decirlo así. Un clúster productivo sobre zarzamora en el occidente mexicano, en el estado de Michoacán. Otra más sobre producción de nopal en el sur de la Ciudad de México, no en Milpalta específicamente, pero sí en Tlalnepantla, Morelos, y ahora lo estamos comparando con Milpalta. Una experiencia de producción de maíz y cuitlacoche en invernadero en Tlaxcala, y una experiencia más sobre café en Ixhuatlán del Café en Veracruz. Los métodos que utilizamos fue investigación documental, fueron recorridos de campo, observación participante y entrevistas semiestructuradas y en profundidad con actores clave de los territorios. Actualmente tenemos para esos 4 casos 59 entrevistas transcritas en su totalidad, que las estamos trabajando todavía, pero que tiene que ver con, digamos, las vivencias con respecto a sus productos, a sus relaciones con los diversos niveles de gobierno, a sus relaciones con la tecnología, etcétera. Y han salido de ahí tesis tanto de doctorado como de maestría y de licenciatura. Y bueno, ¿cuáles fueron los criterios para seleccionar estos productos? Si partimos de un sistema agroalimentario localizado en la definición que dimos, usted me dice cuando ya tenga que terminar. ¿Sí? Si tomamos en cuenta esta definición, lo primero que tenemos que considerar es que, digamos, un alimento local o un alimento que le llamemos local debe ser un alimento que ya esté arraigado en el territorio, y ya sea que esté arraigado por una
tradición milenaria, centenaria, o por una tradición de migración de tecnología, por una tradición de de aprovechamiento de ciertos mercados, ¿no? Digámoslo así, por ejemplo, en este caso tomamos dos alimentos muy arraigados al territorio, como era el caso del nopal y del maíz huitlacoche, y por supuesto también el café, que ya está bastante arraigado, y un caso muy reciente de arraigo territorial, como son las frutillas en el caso de Michoacán, que tenían 20, 25 años, tienen como unos 20 años de estar ahí, pero que ya han sido, digamos, apropiadas por la población local, pero es un cultivo de exportación. De alguna otra manera no corresponde tanto a esta idea de los territorios como cultura, alimentación, pero estamos viendo que hay un proceso que se está dando en torno a las frutillas que nos parece interesante, y sin embargo, de todos modos, tiene otras características de estos sistemas agroalimentarios localizados, por ejemplo, la integración de procesos productivos, no solamente de un alimento arraigado al territorio, sino de un alimento entonces que también es transformado en el territorio, que es aprovechado por las comunidades para incorporar valor y que es valorizado por las comunidades. Es decir, no solamente se trata de incorporar valor agregado en un sentido económico, sino que la comunidad lo considere valioso en sí mismo porque pertenece a su cultura, a su tradición alimentaria y a sus formas de organización. En donde haya además también algunos procesos de innovación social que tengan que ver con la apropiación tecnológica, con el desarrollo de tecnología endógena en los propios territorios, no como una tecnología importada e impuesta en el territorio a partir de determinado tipo de semillas, a partir de una serie de cuestiones, sobre todo de los fertilizantes o pesticidas, sino que tenga que ver con manejos de la propia comunidad. Que existiesen también preocupaciones medioambientales en esos territorios y que hubiese también una idea de la calidad y diferenciación de los alimentos, es decir, qué los distingue con respecto a otros alimentos, cuál es la conciencia que tienen con respecto a otros alimentos, y que existiesen también formas de acción colectiva, como que, pues, organizaciones, defensa del territorio, asociaciones, etcétera, etcétera. Entonces, las dimensiones de análisis que le dimos a esto, y que tienen que ver más que nada con una idea de la gobernanza, es justamente que, encontrásemos esta idea de coordinación interinstitucional, o la posibilidad de encontrar esta idea de la coordinación interinstitucional, cierta democracia en la toma de decisiones, una acción colectiva y capital social, dinámicas de acuerdo y conflicto local y global, sobre todo mucho de conflicto y cuestiones de medio ambiente. No los voy a meter aquí en todas las variables que hemos utilizado. Tenemos aproximadamente 28 indicadores en los que hemos estado trabajando a partir de la observación de campo, de entrevistas cualitativas, etcétera, y que queremos trabajarlas así para diferenciarnos, digamos, de indicadores abstractos que luego están a nivel internacional, pero que no toman en cuenta las diferencias territoriales. Entonces estamos trabajando mucho con información cualitativa, y bueno, tenemos que en todos estos territorios tenemos diversos niveles de integración de la agricultura, la industria, la comercialización de los productos, también diferentes niveles de aprovechamiento de lo que ya se dijo hace un rato, multifuncionalidad del medio rural. No se trata solamente de espacios puramente productivos de un solo producto, sino que se encuentran unidos a ese producto una serie de servicios, una serie de formas de comercialización, una serie de formas de industrialización y de fiestas, incluso religiosas, y un patrimonio inmaterial que de alguna u otra manera están determinando la asociación en estos territorios específicos. Por otra parte, digamos que en dos casos vimos un aprovechamiento de mercados de proximidad geográfica, por ejemplo, entre los productores de nopal y hortalizas de invernadero, o maíz huitlacoche en el caso de Tlaxcala, y en otros dos casos vimos un proceso de integración y construcción de proximidad institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que existían esfuerzos de negociación con diversos niveles de gobierno, asociaciones y redes de comercialización que llegaban hasta lo internacional, pero también vimos, desgraciadamente, que hay fallas
generales en la acción colectiva, sobre todo la resistencia a organizarse o la desconfianza en la organización, y esto seguramente se debe a toda la tradición que tenemos, ¿verdad?, de las fallas institucionales, de las fallas de programas de gobierno, pero también dentro de los propios territorios, algunas desconfianzas con respecto a líderes, etcétera. También vimos que es necesario reforzar la coordinación de los actores en el territorio y también, por supuesto, mucho el acercamiento de compañías grandes, pequeñas, medianas, brokers, etcétera, para tratar de llevarse los productos y tratar de desarrollarlos en otros lugares o de manera industrial. El ejemplo más claro es el Huitlacoche, que ahora está siendo producido por Del Monte o por otros productos y que está siendo deslocalizado, por decirlo así, de sus propios territorios, o bien que está siendo producido ahora el Huitlacoche, fíjense ustedes, en Wyoming y en todo el cinturón de maíz de los Estados Unidos, precisamente para surtir a los restaurantes de lujo de los Estados Unidos del Huitlacoche, que es considerado como un hongo de riqueza extraordinaria que proveniente de México, como la trufa mexicana le llaman, ¿no? Y de todos modos, incluso dentro de la nutrición, si ustedes quieren, no es el momento tampoco, pero en otra ocasión podríamos decir, platicar sobre esto, pero digamos, entre los grupos del altiplano mexicano se sabe que lo más completo como alimentación es una quesadilla de Huitlacoche. ¿Por qué? Porque el maíz no libera niacina, libera proteína y otros nutrientes con la nixtamalización, pero no niacina. El maíz con el hongo Huitlacoche tiene la niacina. Entonces, una quesadilla de Huitlacoche es más que suficiente para dotar al cuerpo humano de todos los micronutrientes. Esto es algo que tendríamos que recuperar en toda una cultura, digámoslo así, del desarrollo local. En fin, no quiero extenderme más, solamente decirles algunas reflexiones finales que, bueno, para mí el derecho a la alimentación adecuada se encuentra unida a conceptos como lo local, la soberanía alimentaria y la valorización de estos productos. Es decir, desgraciadamente estamos viendo en las zonas rurales cómo precisamente una quesadilla de Huitlacoche o un taco de quelites es considerado como el alimento de los pobres. Y entonces ahora con las becas de oportunidades y las remesas de los migrantes, lo que da estatus es ir a la tienda a comprarse una Coca-Cola y a comprarse un producto cárnico lleno de sal, de grasa y de proteínas de baja calidad, por lo cual está aumentando incluso la obesidad en las zonas rurales. De alguna otra manera también tenemos que establecer una nueva gobernanza en el proyecto de la Ley de Alimentación Adecuada, como establecer conceptos de proximidad geográfica e institucional y reconocer a los nuevos movimientos sociales y colectivos de consumidores. Y finalmente ya me voy. Entonces, aquí tienen algunas fotos todavía que tienen que ver también con medio ambiente. Miren ustedes, esto es en Tlaxcala. Esta es una organización. En realidad aquí lo que ven ustedes, estas estructuras metálicas, son invernadores que los propios campesinos han diseñado y desarrollado porque se opusieron al financiamiento que les daba Zagarpa para los invernaderos, porque decían que tenían que comprárselos a compañías israelíes o rusas o españolas y que les costaban una cantidad X, 1,000,000 y tantos de pesos para sus necesidades, pero que ellos al diseñarlos y colocarlos les salían 150 o 200,000 pesos. Entonces ahí en esos invernaderos es donde desarrollaron el proyecto de maíz Huitlacoche, pero hay otros riesgos medioambientales, como ustedes pueden ver aquí, todavía campesinos que están cultivando tradicionalmente las hortalizas. Esto es cilantro, lo ven ahí en la camioneta y están lavando el cilantro en vean ustedes, en este arroyo que está contaminado con aguas negras. Arriba tienen ustedes el río Atoyac, es el río el más contaminado, se dice, de México, que atraviesa de Puebla a Tlaxcala. Y ese azul profundo que ustedes ven ahí son las mezclillas, es el producto de las fábricas mezclilleras de Puebla,
que vierten sus contaminantes en el río y que son, estas fábricas son de aquel escándalo de un gobernador y un fabricante que le decía Gober Precioso. Bueno, siguen siendo las fábricas y siguen vertiendo ahí sus contaminantes, ¿no? Este es un caso, este es el Cuitlacoche, ya producido por invernadero con sus mazorcas de maíz. Por cierto que con estos mismos campesinos con el Cuitlacoche, también para ya terminar, y pido disculpas, pero es importante mencionarlo, obtienen en media hectárea, que es el producto, que es, digamos, la propiedad típica en Tlaxcala, pues obtienen no más de 1.5 toneladas, si acaso, ya con muy buenas lluvias. Y con el Cuitlacoche ya en invernadero estaban obteniendo 1,000 kilos de Cuitlacoche que vendían a 80 pesos el kilo, de tal modo que sus ingresos se habían visto que aumentaron muy sustancialmente. Después el proyecto fracasó, pero fracasó por faltas de apoyo a la comercialización y también por toda esta desvalorización que estamos teniendo con respecto a los alimentos tradicionales y la invasión de Cuitlacoche en lata y otras cosas. En fin, también por problemas de organización. Eso será materia. Les quería mostrar que además en estos territorios hay otros recursos territoriales, por ejemplo, hay las ruinas de Cacaxtla, ¿no? Etcétera. Bueno, esto es en el Nopal, en Tlalnepantla, Morelos, la zarzamora en Michoacán, y el café en Izhuatlán del Café, con un proceso también de transformación ambiental muy peligroso que, dado la disminución de los precios del café, los agricultores están cambiando hacia el chayote, que es esa planta que se ve ahí, que implica nuevamente el desmonte de toda la ladera para plantar el chayote, porque el chayote está a muy buen precio en la central de abastos, y por cierto el chayote no es tan nutritivo como otras verduras, es más bien agua prácticamente, pero es, digamos, en estas circunstancias es ambientalmente muy peligroso. Pero sin embargo, pues ahí tienen su propia marca de café que la están exportando a Italia, y esto está dentro de las alternativas de las que hablaba Mirel, cómo a pesar de todo las zonas rurales siguen siendo depositarias de tradiciones, de costumbres, y son, digámoslo así, custodios, las zonas rurales, de un patrimonio milenario y centenario en México, que a pesar de toda la agresividad que ha habido contra las zonas rurales y las formas campesinas de organización, aún así se están dando sus alternativas y están logrando ingresos y pueden seguirse reproduciendo como familias campesinas, como familias rurales. Bueno, les doy las gracias y pido también disculpas por esta prolongación de mi exposición. Muchas gracias. Sí. Cambiemos esto. No nos vayan a confundir. Buenas tardes. Ya vamos rumbo al final de esta última mesa. Ahorita le vamos a dar la palabra a la doctora Rosalía Ibarra Sarlat, que es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España. Cuenta con el Diplomado de Estudios Avanzados, con el que obtuvo el reconocimiento de suficiencia investigadora con la investigación titulada El comercio de emisiones, instrumento económico aplicable al problema del cambio climático, por el Departamento de Estudios Jurídicos del Estado en la Universidad de Alicante. Realizó la especialidad en Derecho Ambiental en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesora en la especialización de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado de la UNAM, donde imparte la materia de Derecho de la Atmósfera. Profesora invitada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para participar en la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en el curso seminario de la materia Administración Ambiental desde el año 2011. Es autora de diversas publicaciones en materia jurídico-ambiental, de entre las cuales destacan el mecanismo de desarrollo limpio, estudio crítico de su régimen jurídico a la luz del imperativo de sostenibilidad de España
2012. La explotación petrolera mexicana frente a la conservación de la biodiversidad en el régimen jurídico internacional México-UNAM en el 2003. Le doy la palabra a la doctora Rosalía. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quiero dar las gracias a la doctora Carmen Carmona y a la maestra Laura Acuña por su amable invitación para participar en este seminario con un tema tan interesante como es el derecho humano a la alimentación. Bueno, yo les voy a hablar respecto a la incidencia del cambio climático en la seguridad alimentaria. Y bueno, esto es así porque, bueno, en principio hay que señalar que el último informe que presentó el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, que fue el quinto, el último que se presentó, ya dejó claro y queda patente que sí, que el cambio climático nos está afectando en múltiples aspectos de nuestra vida diaria. Y entre ellos, pues bueno, está afectando a la alimentación y a la agricultura. Y esto es así, ¿por qué? Porque el cambio climático genera diversos impactos, no solamente ambientales, sino también impactos sociales y económicos que de alguna manera están poniendo en riesgo los derechos humanos, y entre ellos el derecho humano a la alimentación. ¿Y esto por qué? Pues porque el cambio climático está poniendo en un estado vulnerable lo que es la seguridad alimentaria. Para saber de qué estamos hablando, primero hay que definir qué entendemos por seguridad alimentaria. Y bueno, esto fue definido en 1996 por la Cumbre Mundial de la Alimentación, y este nos establece que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. De esta definición se desprende que, bueno, los 4 pilares para hablar de que hay seguridad alimentaria son disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. El primer aspecto, la disponibilidad, hace referencia a la demanda de alimentos, a la existencia de alimentos. El acceso se refiere a que todos tengamos un ingreso económico y que podamos acceder a los mismos, que nos sean asequibles. La utilización tiene que ver respecto a las prácticas que nosotros generemos en nuestro hogar con los alimentos, cómo vamos a aprovechar esos nutrientes. La estabilidad hace referencia a un aspecto temporal. ¿En qué sentido? Que nosotros tengamos el acceso a esos alimentos de manera continua. Cuando existen periodos de tiempo donde la gente no tiene acceso a alimentos, ya se encuentra en un estado de inseguridad alimentaria, aunque en ese momento tenga un excedente de alimentos. Si no tienes alimentos de manera continua, no existe el elemento de estabilidad. Y bueno, la seguridad alimentaria es un desafío hoy del futuro. ¿Por qué? Porque incluso, si bien es cierto que ha sido establecido dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, lo que es erradicar el hambre, que establecido en el objetivo 1, meta 1C, aún tenemos todavía ese desafío de cubrirlo, porque todavía actualmente, de manera global, el 12.9% de la población padece de hambre. Entonces, es un desafío que tenemos de futuro, y es un desafío que se va a ver más complicado de cumplir, justamente por lo que les voy a hablar de los efectos que está generando el cambio climático ante la seguridad alimentaria. Y esto es así, ¿por qué? Porque la seguridad alimentaria depende directa o indirectamente de los servicios que nos presta el ecosistema forestal y agrícola. Por ejemplo, la seguridad alimentaria depende del suelo, de la conservación de las aguas, la ordenación de las cuencas hidrográficas, la lucha contra la degradación de la tierra, depende también de la protección de zonas costeras y de los manglares, también depende de la conservación de la biodiversidad. Y para entender esto, voy a hacer referencia al sector agrícola. ¿Por qué? Porque el sector agrícola es una actividad sensible, es una actividad que es sensible al clima, por lo que todos sus procesos de producción se ven alterados justamente por los efectos que genera el cambio climático. Como ustedes saben y han escuchado, actualmente nos enfrentamos a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, con más frecuencia. Las sequías se generan también con más frecuencia, cada día las tenemos más presentes, las inundaciones, la elevación del nivel del mar. Todos estos fenómenos, la elevación de la temperatura, todo esto tiene repercusiones dentro de la cadena productiva, y no nada más en cuanto a la producción de alimentos, sino todo en ese sistema alimentario que implica la producción, almacenamiento, transporte, consumo, etcétera. Toda esta cadena alimenticia y este sistema alimentario se ve afectado justamente por todos esos efectos que está causando hoy en día el cambio climático. Para entender esto, la seguridad alimentaria es vulnerable en el sector agrícola, y empieza esta vulnerabilidad por los efectos biológicos. Es ahí donde inicia esta vulnerabilidad.
El cambio climático afecta a plantas, animales, ecosistemas de mil maneras. Y cómo vamos a dar unos ejemplos de estos efectos biológicos, que es justamente donde empieza esa vulnerabilidad a la seguridad alimentaria. Voy a mencionar algunos ejemplos sin ánimo de ser exhaustivos, pero en el caso del incremento de las temperaturas, se presenta ciertos impactos en cuanto al rendimiento de los cultivos. El incremento de las temperaturas afecta tanto a la producción, como vamos a ver más adelante, incluso la calidad de los cultivos. Por ejemplo, hay estudios que han establecido que el aumento de las temperaturas durante la noche reduce el rendimiento del arroz hasta un 10% por cada grado centígrado que aumente la temperatura mínima en estaciones secas. El rendimiento del maíz reduce un 1.7% por cada grado día por encima de 30 grados en condiciones de sequía. Por otro lado, las temperaturas altas están relacionadas también con el incremento de emisiones de ozono. Y cuando me refiero al ozono, me refiero al ozono troposférico, el ozono que nosotros generamos con la quema de combustibles fósiles. No me estoy refiriendo al ozono estratosférico, que es el que nos beneficia en cuanto a las radiaciones ultravioletas. No, me refiero al ozono que está a nivel del suelo y es el que nosotros generamos como un contaminante. Y que de hecho es un contaminante muy peligroso tanto para la salud, que es por eso que existen muchos problemas ya de problemas respiratorios, problemas de asma, justamente por el ozono. Pero no nada más el ozono genera consecuencias a la salud, sino también está generando consecuencias a las plantas, a los cultivos, especialmente a los 4 principales cultivos mundiales, que es el trigo, el arroz, maíz y soja. ¿Y esto por qué? Porque el ozono mata las células y afecta los procesos de fotosíntesis. Entonces, también el ozono está perjudicando al cultivo y producción de estos cereales. Respecto al ozono, ¿qué nos ha establecido el IPCC? Pues bueno, el IPCC plantea 2 escenarios. Un escenario sumamente pesimista, en el sentido de que si no hacemos nada y se incrementan las temperaturas, que de hecho el objetivo mundial es que no incremente a 2 grados, si no hacemos nada y siguen elevándose los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, pues se prevé un descenso del 15% de los campos de cultivo para 2050. En un escenario intermedio en que podamos hacer una pequeña reducción en cuanto a mitigaciones y podamos controlar el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, se estima que los cultivos bajarán un 9%. ¿Qué pasa con la población? En el pesimista se estima que el 49% de la población no conseguirá alimentos para el 2050. En el intermedio, el 27% de las personas se verán afectadas por la escasez de alimentos. Por lo que les decía, el desafío que tenemos en cuanto a erradicar la pobreza como un objetivo de desarrollo del milenio se va a ver más complicado, es un desafío que se va a ver más dificultado por las consecuencias que van a repercutir a causa del cambio climático, por todos los efectos negativos que genera. ¿Qué pasa con el ganado? Pues también la temperatura afecta. La temperatura ideal para las especies de ganado es entre 10 y 30 grados centígrados. A temperaturas superiores, los animales reducen su consumo entre un 3 y un 5% por cada grado adicional de temperatura. Las temperaturas altas también, ¿qué pasa? Pues afectan a la fertilidad de estos animales y por lo tanto también reducen la producción animal. Sin embargo, también posiblemente hayan escuchado que bueno, el aumento de las temperaturas en algunas zonas del mundo está beneficiando para la producción de cultivos, porque bueno, por ejemplo, en regiones frías, sus cultivos se están produciendo de una mejor manera, se acelera el crecimiento, etcétera. Sí es cierto que esto sucede, sin embargo hay estudios que nos establecen que en cuanto más acortemos ese periodo de desarrollo, digamos, de los cultivos, su rendimiento baja. Sí es cierto, van a crecer más rápidamente, pero el rendimiento es menor. Entonces, si ponemos una balanza entre los beneficios y los perjuicios, siempre los perjuicios van a ser siempre superiores. Entonces, no es del todo cierto, no es del todo benéfico para algunas regiones, que efectivamente la temperatura que se está acelerando es benéfica para el crecimiento de la planta, sin embargo, el rendimiento es menor. ¿Qué pasa con las hortalizas? Pues las hortalizas también son sensibles a las condiciones ambientales extremas. Las altas temperaturas y la escasa humedad del suelo son las principales causas de los bajos rendimientos en los trópicos. Los insectos también se producen más rápidamente cuando hay temperaturas altas. También se presenta el caso de que se incrementen las plagas, provocando enfermedades tanto a plantas como a animales. ¿Qué pasa con el CO2? Eso fue en cuanto al aumento de temperatura. Pues el gas de efecto invernadero, que es el CO2, va a perjudicar en cuanto a los nutrientes
de los cereales. Por ejemplo, el caso del trigo, el contenido de proteínas y minerales, tales como el hierro y el zinc, se van a reducir según se sigan incrementando las emisiones de CO2. Entonces, en este caso, pues afectamos tanto a la producción como a la calidad de los productos. Y como les comentaba, bueno, por estos son, por una parte, los efectos biológicos, pero no nada más se presentan impactos justamente en cuanto a la producción, sino también qué pasa con el transporte, el almacenamiento, pues también se va a ver afectado, que esto sí es parte del sistema alimentario. Como les comentaba, no nada más es producción, almacenamiento, transporte, que es lo que se conoce de la granja a la mesa. Toda esa cadena se ve perjudicada. ¿Qué pasa en el tema del almacenamiento? Pues bueno, también por el aumento de las temperaturas y a una mayor humedad, pues se van a incrementar daños por los cereales almacenados porque se pueden presentar la proliferación de hongos e insectos. Al tener un incremento de temperaturas, pues se va a ver la necesidad de refrigeración. ¿Y eso qué implica? Pues uso de energía y, por lo tanto, que se incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero. También existe un aumento de riesgo de daño al transporte por tormentas, justamente por los fenómenos meteorológicos extremos, y a la infraestructura en cuanto a la distribución. Estos impactos biológicos, a su vez, generan daños colaterales. ¿En qué sentido? Pues se genera este impacto por esta variabilidad climática, genera variabilidad en cuanto a la producción de alimentos, pues se va a presentar también un problema social. ¿En qué sentido? Como ustedes saben, y ya ha sido comentado, pues muchas personas viven de la producción de sus cultivos, o sea, es su fuente de alimentos, es su fuente económica. Entonces, al verse alterado, es justamente la producción de los cultivos, en cuanto a su variabilidad, en cuanto a la cantidad de los cultivos y su calidad, pues justamente sus medios de vida se van a ver alterados. ¿Y esto en qué va a repercutir? Pues también repercute en el alza de precios. Si bien es cierto que los impactos van a ser directamente en las zonas rurales, de manera directa, pero indirectamente también van a llegar a las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque la variabilidad de los precios también se ve influido por el impacto del cambio climático. También es cierto que, bueno, hay zonas que ya se encuentran en un estado de inseguridad alimentaria. ¿Y esos quiénes son? Pues las personas pobres, que las personas pobres de por sí ya tienen problemas para tener acceso a la alimentación. Ahora, si tú le reduces a esta gente que generalmente vive de sus cultivos, si no tienen producción, pues van a tener más problemas para tener acceso a los alimentos, y entonces se ve más mermado el tema de seguridad alimentaria, y en consecuencia pues afectamos y agrede, se pone en peligro justamente su derecho a la alimentación. Como les comentaba, los efectos económicos pues también tiene que ver con el alza de los precios. Se encuentra que está ligado a los fenómenos meteorológicos extremos, como lo pueden ver, por ejemplo, en el punto 2 y 8, fue el caso del maíz en Estados Unidos. En el índice de precios pueden notar que de 1990 al 2010 se incrementó justamente el precio de lo que fue del maíz, y esto fue a consecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Entonces hay una relación, hay un vínculo que también esto nos va a afectar. Como yo les comentaba al principio, uno de los elementos de la seguridad alimentaria es el acceso, que tengamos nosotros los recursos suficientes para acceder a los recursos básicos. Entonces también eso va a perjudicar especialmente a las personas que son vulnerables, que son las personas pobres y que tienen los ingresos económicos muchísimo más bajos. Y que generalmente es la gente que vive en el campo, que es donde se producen los alimentos. Entonces, si tú le afectas su fuente de trabajo, pues justamente estas personas se van a encontrar en un estado de inseguridad alimentaria crónica. ¿Qué pasa con México? Pues México, pues bueno, como ustedes saben, México es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. En el norte las sequías se van a incrementar, en el sur vamos a tener más inundaciones y pues bueno, se van a generar muchos impactos en muchas actividades humanas, incluida la actividad agrícola. ¿Cuáles son algunos de los impactos que vamos a tener en materia de agricultura? Pues bueno, el cambio climático va a afectar de diversas maneras a diversas regiones del país. Como les comentaba, en el norte las sequías van a prevalecer, en el centro del país las heladas e inundaciones van a amenazar a los cultivos, y en el sur van a aumentar las lluvias extremas y los huracanes. Estas son las estimaciones que ya se han hecho con varios estudios, incluso en cuanto a estudios de cambio climático observado y proyectado. En México el cultivo del maíz, como ustedes saben, es de temporal, por lo que va a ser muchísimo más afectado por el cambio climático, particularmente durante la temporada de primavera-verano. Las predicciones, por otro lado, pues tampoco no son muy optimistas para lo que es para los productores de trigo y maíz en Sonora y Sinaloa, ni para los millones de pequeños campesinos y su milpa.
Por otro lado, pues bueno, el estado de Guerrero lo mismo, la producción de maíz se va a ver afectada porque, bueno, de por sí ya se encuentra vulnerable al clima que existe en Guerrero, pues bueno, si le incrementamos que va a haber un mayor número de ciclones y huracanes, pues bueno, va a haber pérdidas de cosechas y también va a haber un montón de pérdidas de hectáreas de cosechas pues que no generan producto, ¿no? El caso del café en Veracruz, lo mismo, también se va a ver afectado. Hay investigaciones que han establecido que el aumento de la temperatura pone en riesgo su producción y el exceso de condiciones de humedad puede generar la aparición de enfermedades. La situación económica de los productores pues, va a empeorar, es por eso que es necesario que en materia de políticas públicas agrícolas ya se establezca o se incorpore lo que es el aspecto cambio climático como un parámetro. Debe haber políticas públicas transversales, porque como vemos nos va a afectar a la producción en varios estados del país. ¿Cuál es la predicción para 2025? Pues bueno, se pronostica, como ustedes igual posiblemente ya hayan leído, incrementos en la escasez de agua, lo cual va a perjudicar a los cultivos, y no solamente esto se va a dar por el tema de sequía, sino también por la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, generando serias amenazas para los cultivos de riego. Lo mismo, por ejemplo, en el río Pescados de Veracruz, se estima una disminución en la precipitación del 10 y 20% y aumentos de la temperatura del 1 y 4% para 2020 y 2050. Y pues bueno, justamente estos cambios van a repercutir en la producción de café. ¿Qué pasa con los aspectos económicos? Pues bueno, económicamente la agricultura mexicana se ha visto afectada, solo por mencionar dos datos que son como los antecedentes que digamos que han ido marcando la línea en cuanto a aspectos económicos que se ven por impactos del cambio climático. Tenemos que durante el evento del Niño de 1997 y 98, la precipitación se redujo al 50%, lo que ocasionó una pérdida del 14% de la producción y generó daños alrededor de 2.000 millones de dólares al sector agrícola. Las lluvias tardías en 2005 fueron responsables de una caída del 13% de la producción. Ahora bien, si bien hemos visto que el sector agrícola es un sector que se ve fuertemente perjudicado por los efectos del cambio climático, también hay que comentar la otra cara de la moneda. ¿En qué sentido? Pues que el sector agrícola también es responsable de la emisión de gases de efecto invernadero. Es un sector que contribuye al cambio climático, es responsable del 15% de las emisiones totales. Estas son las actividades con las que contribuye. El 60% es por fermentación entérica, 25% estiércol depositado en las pasturas, 5% fertilizantes sintéticos, 3% por la gestión de estiércol, 2% estiércol aplicados a los suelos y 2% por residuos agrícolas. Los gases de efecto invernadero con los que contribuye la agricultura, especialmente es por metano y óxido nitroso. ¿Cuáles son las principales actividades agrícolas y ganaderas que contribuyen a esto? Pues tenemos la digestión y defecación de ganado. Hay estudios que establecen que una vaca al año emite 120 kilos de metano, una sola vaca. Nosotros como seres humanos, cada uno de ustedes, las estimaciones son de 120 gramos emitimos al año. Un cerdo, 1.5 kilos al año. Entonces, imagínense, solamente estamos hablando de una vaca. Entonces, imagínense la cantidad de metano que se emite. Hablar de metano es un tema serio, es un gas de efecto invernadero que a veces no se le da mucha importancia, generalmente siempre hablamos del dióxido de carbono, sin embargo el metano es un gas de efecto invernadero que es muy potente en cuanto a calentamiento global, especialmente a corto plazo. En 20 años su potencial de calentamiento es 84 veces más potente que el dióxido de carbono, 25 veces más potente a un periodo de 100 años. Entonces, si seguimos incrementando las emisiones de metano, el calentamiento global pues se va a seguir incrementando. Entonces, sí hay que prestar atención en cuanto a las emisiones de metano y especialmente las que se están generando en el sector agrícola, porque la demanda alimenticia va a seguir. El crecimiento demográfico va para arriba, entonces eso va a traer consecuencias de demanda alimenticia. ¿Cuál es otra fuente de metano en el sector agrícola? Gestión y almacenamiento de estiércol animal. La producción de arroz anegado también emite metano. Y la descomposición de la materia vegetal en condiciones anaeróbicas. Otro gas de efecto invernadero que se genera en el sector agrícola es el nitrógeno. Como ya se comentaba anteriormente, pues el nitrógeno es esencial para el crecimiento de las plantas. Sin embargo, pues están utilizando fertilizantes nitrogenados y esto pues a la larga pues emite
óxido nitroso. El estiércol de ganado también es una fuente importante de emisiones de óxido nitroso y la combustión de residuos agrícolas, además de generar metano, también genera óxido nitroso. Esos son los dos principales gases que se emiten en cuanto a al sector agrícola. Sin embargo, también hay un cierto porcentaje en cuanto a su contribución con dióxido de carbono. ¿Y esto en qué sentido? Por el cambio en la utilización del suelo. La conversión de estos sistemas naturales ricos en carbono, porque un suelo es sumidero de carbono. Entonces, al hacer esa conversión para tierras de cultivo, todo este gas de efecto invernadero se libera a la atmósfera. Entonces, cuando se hace este cambio de uso de suelo, se emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, que también está pasando en agricultura. Indirectamente, ¿cómo está contribuyendo también con dióxido de carbono? Pues bueno, al final para el traslado y producción de fertilizantes, por ejemplo, el uso de maquinarias, bombas de riego, todo esto es transporte y utiliza combustibles. Entonces, esto al final también contribuye con dióxido de carbono, lo que yo les comentaba, toda esa cadena, ese sistema alimentario. Sin embargo, en este último punto, las emisiones que son indirectas no se contabilizan en el sector agricultura, cuando se hace el conteo en cuanto a gases de efecto invernadero, sino se contabilizan en otros sectores, como es el sector energía y el sector transportes. Pero el sector agrícola, pues desde luego también influye, ¿no?, con el porcentaje de emisiones de gas de dióxido de carbono. Las emisiones de agricultura por continente, ¿cómo están? Pues bueno, en Asia contribuye con el 44%, y esto es por por la producción de arroz. En América, pues tenemos el 25%. ¿Cómo estamos en México en cuanto a emisiones? Pues bueno, si bien es cierto que México no emite mucho, es el 1.4%, pero bueno, sus emisiones van en aumento, ¿no? Ocupamos actualmente el 12%, el número 12 en cuanto a emisores de gases de efecto invernadero, pero nuestras emisiones han aumentado de 1990 a 2010 en un 33.4%. ¿Cómo están nuestras categorías? Pues bueno, principalmente nuestras emisiones se generan en el sector energía, pero en segundo lugar tenemos el sector agricultura, que ahorita estamos en un 12.3%. Y esta categoría que me abarca, pues abarca lo que es el sector, las actividades agrícolas y las actividades pecuarias. El metano, estamos es el 22.8%, que es por fermentación entérica, que es lo que les comentaba, es la actividad donde más gases de efecto invernadero se generan. En cuanto al óxido nitroso, pues es el tema de los suelos agrícolas, ¿no? Es donde más está contribuyendo en México, donde más se está generando este gas de efecto invernadero por la categoría de agricultura, que es un 67.2%. Y bueno, para finalizar, como les comentaba, si bien es cierto que la agricultura es un sector que está fuertemente afectado por los efectos del cambio climático y a su vez también es responsable del cambio climático por las emisiones de gases de efecto invernadero, también es cierto que es un sector que tiene un potencial muy fuerte para ser parte del problema. Si bien es cierto que es parte del problema, puede ser parte de la solución. Hay muchas actividades con las que puede contribuir y es en donde debemos actuar, ya que, como comentaba Catherine, hay que entrar en cuanto a las acciones. Quitando todo este escenario pesimista de que, bueno, las predicciones cada vez van a peor y que además incluso se ha perjudicado nuestra seguridad alimentaria, pues bueno, la agricultura es un sector que puede contribuir a la solución. Y esto que a través de que pues hay dos maneras en donde podemos enfrentar al cambio climático. Por un lado la adaptación y por otro lado la mitigación. La mitigación, ¿en qué consiste? Pues la reducción de gases de efecto invernadero. Y en este caso, para la mitigación, la agricultura el sector agrícola puede influir muchísimo. Por ejemplo, en el caso de reducción de emisiones de dióxido de carbono, se puede reducir la tasa de la deforestación y la degradación forestal, un mejor control de incendios forestales, evitar la práctica de incineración a cielo abierto de los residuos agrícolas, un uso más eficaz de la energía en agricultura, reducir el cambio de uso de la tierra, es decir, mejor explotar ya los terrenos que tenemos cultivados, intensificarlos en vez de convertir el uso del suelo para generar terrenos de cultivo. Aumentar también, por otro lado, la productividad de los campos existentes, el uso de residuos orgánicos urbanos no contaminados en tierras agrícolas para mejorar su producción. De esa manera se pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono.
¿Cómo se pueden reducir las emisiones de metano y óxido nitroso? Pues también existen múltiples prácticas y muchas, esas son solamente algunas cuantas, pero existen muchísimas e incluso hay casos que ya han tenido casos de éxito que se han aplicado en diversas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, hay casos en Kenia, en Australia, etcétera. Se pueden mejorar las prácticas alimentarias de los rumiantes y mejorar su digestión, gestión más eficaz de los desechos en la ganadería, gestiones más eficaces en cuanto al agua, sustitución de fertilizantes sintéticos por los fertilizantes naturales, los fertilizantes de toda la vida, que es el estiércol, los abonos verdes, la composta, gestión eficaz del estiércol, tener unos periodos más breves en cuanto a su almacenamiento, una utilización también para producir biogás, bioenergía y también fertilizantes. De esa manera podemos utilizar también el estiércol. ¿Cómo se puede retener el carbono? Pues a través de las prácticas de forestación, reforestación, mejores prácticas de ordenación forestal, introducción de los sistemas de agroforestales que combinan, ¿qué hacen estos sistemas agroforestales? Pues combinan cultivos, tierras de pastoreo y árboles de una manera sostenible. Gestión de los residuos agrícolas. Esto es, ¿por qué? Pues bueno, los residuos agrícolas generalmente cuando se quedan lo que es en la superficie, prácticamente estos ya descompuestos se liberan en CO2. Entonces, si nosotros enterramos mejor estos residuos en el suelo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar que estos retengan de una manera más eficaz carbono. Y entre más profundo se entierre estos residuos, digamos que en temporalidad van a retener más carbono, lo cual también va a ser benéfico para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Entre qué otras acciones hay, pues hay muchísimas acciones. Por ejemplo, disminuir las pérdidas de alimentos, el desperdicio de alimentos, disminuir el desperdicio, porque toda esa cadena alimenticia, como les comentaba, pues genera gases de efecto invernadero. También se puede acudir lo que es a los mecanismos de desarrollo limpio. Por ejemplo, México tiene 30 proyectos en cuanto a gestión de residuos y en el sector de agricultura. Esto es, generalmente lo tiene para la captura de metano a través de la producción de biogás. 30 proyectos son pocos, digo, para el tiempo que ya lleva generándose los mecanismos de desarrollo limpio, que es un mecanismo que surgió en el protocolo de Kioto. Entonces debemos aprovechar estos mecanismos, los mecanismos ahí están, a través de estos mecanismos incluso se pueden obtener los fondos económicos para llevar a cabo proyectos. ¿Qué otra actividad se está generando? Pues bueno, hoy en día la FAO está implementando y está fomentando lo que es la agricultura climáticamente inteligente, una agricultura que, digamos, que recupere y que proteja y que gestione de una mejor manera los recursos naturales, como es el agua, el suelo, de todo esto que sea de una manera sostenible y además en pro de un desarrollo sustentable. Entonces, a través de la agricultura climática inteligente, que es lo que se busca, que justamente en las políticas públicas se integre de manera explícita y de manera transversal el cambio climático, que no se vean como aspectos aislados, sino que son aspectos que deben de ir de la mano. Entonces, pues bueno, hay muchas prácticas que se pueden generar, hay muchas maneras. Las soluciones las tenemos, la tecnología también existe, el punto es actuar y bueno, esperemos que ahora que viene la COP21 que se va a celebrar ahora en París, pues esperemos que se tomen las medidas, ¿no?, necesarias y que también se voltee a ver el sector agricultura que está siendo muy afectado, que está generando gases de efecto invernadero, pero que también es parte de la solución. Entonces, pues bueno, yo quería plantearles este panorama muy general de qué está pasando con el sector agricultura y creo que es un sector que nos puede favorecer y un sector que puede ayudar para la reducción de gases de efecto invernadero. Y pues muchas gracias por su atención. Bueno, queremos agradecer a nuestros panelistas que nos han hecho varias reflexiones sobre la importancia de estos temas, las acciones que debemos de tomar y que no hay que ser tan pasivos en esta situación y esperar que las soluciones nos lleguen del Estado hacia nosotros, sino que también nosotros podemos ser parte de la solución. Por el día de hoy y por la cuestión de los tiempos, vamos a dar por cerrada la sesión. Si tienen alguna pregunta, igual que en la mesa anterior, nos hacen llegar la papeleta y nosotros se les hacemos llegar a los ponentes para que posteriormente se las contesten por correo electrónico. Bueno, les queremos agradecer su presencia y les recordamos que mañana seguimos con este evento a las 10 de la mañana puntual, arrancamos la siguiente mesa. De antemano, muchas gracias, hasta luego. Gracias.